¿Qué pasaría si el confort inmaculado de una mansión, la abundancia de recursos y el brillo de una fortuna familiar no representaran la cúspide del bienestar, sino la más sofisticada de las prisiones? Imaginen un escenario donde el lujo no es libertad, sino una jaula dorada, y en su interior la enfermedad, lejos de ser una dolencia desafortunada, se convierte en la cadena más cruel, forjada con astucia y mantenida con un silencio cómplice. Esta es una verdad que, aunque parezca extraída de la ficción más oscura, resuena con ecos perturbadores en los anales de la psicología humana y las dinámicas de poder más retorcidas. No hablamos de una simple restricción económica o social, sino de una forma de control tan insidiosa que se entrelaza con la propia identidad de la víctima, utilizando su cuerpo y su salud como herramientas en un juego macabro. Nos adentraremos en un territorio donde la confianza se desmorona y la manipulación alcanza niveles inimaginables, especialmente cuando los hilos del destino están atados a vastas herencias y al deseo irrefrenable de dominio absoluto. Piensen en la paradoja. Aquellos que deberían ser protectores se transforman en carceleros y el cuidado se disfraza de coerción. ¿Cómo es posible que una persona sea mantenida en un estado de vulnerabilidad, incluso de enfermedad, no por una condición real, sino por una farsa meticulosamente construida? Este fenómeno no solo desafía nuestra comprensión de la ética y la moralidad, sino que también expone las grietas ocultas en las estructuras familiares más aparentemente sólidas, aquellas bañadas en el esplendor de la riqueza. La historia nos ha mostrado, una y otra vez, que el poder y la fortuna pueden ser catalizadores de comportamientos extremos. Pero, ¿qué sucede cuando este afán de control se manifiesta a través de la salud de un ser querido, al punto de fabricar una dolencia, de mantener a alguien postrado en una cama, bajo la vigilancia constante de profesionales que consciente o inconscientemente se convierten en parte de la tramoya? Este es un tipo de abuso tan sutil y devastador que a menudo pasa desapercibido, camuflado bajo la fachada de preocupación y atención médica. La víctima, privada no solo de su libertad física, sino de la verdad sobre su propia condición, vive en una realidad distorsionada, donde su enfermedad es su identidad y su debilidad, su destino. Exploraremos las complejidades de estas situaciones, donde la opulencia y la enfermedad orquestada se fusionan en una narrativa de control absoluto. No nos centraremos en una historia particular, sino en el patrón recurrente, en los mecanismos psicológicos y sociales que permiten que tales dramas se desarrollen. Desde la psicología de la coerción hasta la historia de la manipulación familiar por herencia, desentrañaremos cómo la ambición desmedida puede corromper los lazos más sagrados y transformar el cuidado en una herramienta de subyugación. Analizaremos las señales, a menudo imperceptibles para el ojo inexperto, que revelan la existencia de una chispa vital oculta, un paso firme que contradice la supuesta fragilidad o el inquietante silencio de quienes son testigos de una verdad incómoda. La revelación de una verdad así, tan escalofriante como la trama de un thriller, no es solo un acto de valentía, sino una necesidad imperante para desmantelar una prisión invisible. Es un llamado a cuestionar las apariencias, a mirar más allá del brillo superficial del lujo y a reconocer que, a veces, las cadenas más fuertes no son de metal, sino de engaño y manipulación. En los opulentos pasillos de la riqueza, donde el aire se tensa con secretos no revelados, se esconde una oscura trama familiar que desafía nuestra percepción de la realidad y nos obliga a reflexionar sobre el verdadero costo de la libertad y la justicia, incluso cuando el precio es arriesgarlo todo.
Prepárense para un viaje que nos obligará a confrontar las sombras que acechan detrás de la fachada de la perfección y a entender cómo la enfermedad puede ser, paradójicamente, una herramienta de poder. Este es un examen de cómo la psique humana, cuando se ve envuelta en la búsqueda de control y riqueza, puede llegar a extremos incomprensibles, creando realidades falsas que atrapan a sus víctimas en un ciclo de sufrimiento silencioso. La promesa de este análisis no es solo exponer la oscuridad, sino también arrojar luz sobre la resistencia, sobre la capacidad humana de ver más allá de la ilusión y de luchar por la verdad, incluso cuando el camino está lleno de peligros y el enemigo se esconde detrás de una máscara de benevolencia. Este es el punto de partida para comprender una de las manifestaciones más perturbadoras de la ambición humana. La cuestión central que nos guiará es cómo se gesta y se sostiene una farsa de tal magnitud y qué implicaciones tiene para quienes la perpetran, para quienes la sufren y para quienes desde las sombras deciden desenmascararla. No es un fenómeno enteramente moderno que el bienestar de un individuo sea subyugado a los intereses de poder o fortuna dentro de una estirpe. A lo largo de la historia, podemos rastrear patrones donde la vulnerabilidad, ya sea por género, edad o estatus social, ha sido explotada para consolidar el control o redirigir herencias. Pensemos en épocas donde el diagnóstico médico era menos preciso y la autoridad patriarcal o matriarcal ejercía un dominio casi absoluto sobre la vida de los miembros más jóvenes o dependientes de la familia. En aquellos tiempos, una fragilidad nerviosa o una condición delicada podía ser convenientemente diagnosticada o incluso inducida para mantener a una mujer soltera bajo el techo familiar, o para justificar la exclusión de un heredero de sus derechos, todo bajo el velo de una preocupación bien intencionada. Este telón de fondo histórico nos permite comprender que la manipulación de la salud para fines personales no es una novedad, sino una sombra persistente de las dinámicas de poder. La riqueza, en particular, siempre ha actuado como un amplificador de estas tendencias. La capacidad de contratar a los mejores médicos, de crear un entorno aislado y controlado y de influir en narrativas sociales proporciona un terreno fértil para que una farsa de enfermedad prospere. No se trata simplemente de una mentira descarada, es la construcción de una realidad alternativa, donde la percepción externa es cuidadosamente gestionada para mantener una ilusión de cuidado y benevolencia, mientras que internamente la coerción se ejerce con mano de hierro. Adentrándonos en la psicología, detrás de estas maquinaciones, nos encontramos con un perfil de controlador que va más allá de la mera avaricia. Frecuentemente subyace una necesidad patológica de dominio, una fusión de la identidad personal con la capacidad de ejercer poder absoluto sobre los demás. Para estas figuras, la herencia no es solo un activo financiero, es la encarnación de su legado, su autoridad y su control sobre el futuro de su linaje. La idea de que este legado pueda ser diluido o desviado por la autonomía de un heredero se convierte en una amenaza existencial. Así, la enfermedad del joven se convierte en una herramienta para justificar su incapacidad de autogobernarse, de tomar decisiones, de casarse o de manejar sus propios asuntos, asegurando que la batuta del poder permanezca firmemente en manos del manipulador. Consideren cómo esta dinámica se agudiza en entornos de opulencia. El acceso a redes de profesionales discretos, la capacidad de silenciar disidencias con generosas compensaciones o veladas amenazas, y la propia deferencia que el dinero suele inspirar, crean una burbuja donde la verdad puede ser fácilmente sofocada. Los médicos,
enfermeras y el personal de servicio, aunque no siempre cómplices activos en la concepción del engaño, pueden verse atrapados en una telaraña de lealtades divididas o de miedo a las repercusiones. La presión de mantener el statu quo puede ser abrumadora, transformando a individuos con buenas intenciones en participantes pasivos de una farsa moralmente cuestionable. Más allá de la coerción directa, existe una forma sutil de lavado de cerebro, donde la víctima es condicionada a creer en su propia fragilidad. Los síntomas son exagerados. Se administran medicamentos innecesarios o placebos con efectos secundarios sugestivos, y se refuerza constantemente la narrativa de la debilidad. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción se difumina para el afectado, quien internaliza la identidad del enfermo que le ha sido impuesta. Esta internalización es, quizás, el aspecto más perverso de la manipulación, ya que despoja a la persona no solo de su libertad física, sino de su propia percepción de sí misma y de su agencia. En última instancia, la génesis de tales tramas reside en una profunda desconexión ética, donde los lazos familiares se convierten en vectores de poder y la dignidad humana es sacrificada en el altar de la ambición. La historia nos enseña que la vigilancia constante y la capacidad de cuestionar lo establecido son esenciales para desmantelar estas prisiones invisibles, cuya construcción se nutre del silencio y la complacencia. El brillo de una fachada impecable puede ocultar las sombras más oscuras, y es en la comprensión de estos orígenes que podemos comenzar a vislumbrar cómo se perpetúan. Adentrándonos más profundamente en el corazón de esta compleja artimaña, un aspecto crucial de la farsa de la enfermedad radica en la meticulosa construcción de una realidad alterada para la víctima. No se trata de una simple mentira, sino de una arquitectura de engaño que utiliza la percepción y la sugestión como sus pilares. Imaginen que cada informe médico, cada conversación con los especialistas, se hilvana con una narrativa de fragilidad que, aunque carezca de una base patológica sólida, se repite hasta volverse innegable para quien la escucha constantemente. Los diagnósticos se vuelven ambiguos, inclinándose hacia afecciones crónicas y difíciles de verificar objetivamente, como síndromes de fatiga inespecíficos o trastornos autoinmunes con sintomatología variada. Estos cuadros permiten la administración de una plétora de tratamientos que en su mayoría son placebos sofisticados o suplementos vitamínicos, pero presentados con la solemnidad de un medicamento vital. Asimismo, resulta revelador observar cómo el entorno mismo se convierte en un cómplice. La mansión, con su lujo ostentoso, se transforma en un hospital privado donde cada elemento contribuye a reforzar la ilusión. La dieta se restringe bajo el pretexto de sensibilidades o alergias, lo que debilita físicamente a la joven y la hace más susceptible a la fatiga, validando así la narrativa de su enfermedad. Se imponen horarios de reposo rigurosos, limitando su exposición al mundo exterior, a la luz solar, a la actividad física y a cualquier estímulo que pudiera desafiar su estado de letargo inducido. La ausencia de contacto con pares de su edad o con figuras ajenas al círculo controlado de la abuela asegura que no haya voces disidentes que puedan sembrar la duda en su mente. Más allá de la administración de fármacos o la gestión del ambiente, la manipulación se extiende a la propia interacción humana. Los médicos, lejos de ser figuras imparciales, operan bajo un velado entendimiento de la situación. Sus diagnósticos son formulados con una ambigüedad calculada y sus prescripciones, a menudo innecesarias, se justifican con terminología médica compleja que intimida y confunde a la paciente y a cualquier observador externo. Las enfermeras,
Por su parte, se convierten en guardianas de la rutina impuesta, administrando los medicamentos con una seriedad que disipa cualquier cuestionamiento y reportando cada síntoma menor como una confirmación de la persistente dolencia. Es en esta coreografía de cuidado y control donde la nieta queda atrapada, experimentando una disonancia cognitiva profunda. Su cuerpo, a veces, le grita vitalidad, mientras su entorno le susurra debilidad. La perspectiva de Clara, sin embargo, ofrece un contrapunto vital a esta fachada impecable. Como limpiadora, su posición periférica le otorga una visión sin filtros. Ella no está sujeta a las mismas presiones de lealtad o miedo que el personal médico. Sus observaciones son pragmáticas y despojadas de la jerga profesional. Nota, por ejemplo, el polvo acumulado en la biblioteca que, supuestamente, la joven debería frecuentar, o la forma en que las bandejas de comida regresan a la cocina con porciones intactas, pese a la insistencia en una dieta estricta, pero son las botellas de medicamentos vacías de forma sospechosa las que encienden una alarma particular. ¿Por qué tantas botellas, si la nieta rara vez mostraba síntomas agudos? ¿Y por qué su contenido parecía desaparecer tan rápidamente sin que se observaran mejorías proporcionales en la salud de la joven? Estos detalles, aparentemente insignificantes para otros, se acumulan en la mente perspicaz de Clara, tejiendo una red de inconsistencias. Finalmente, el nexo entre esta farsa y la fortuna familiar se hace evidente al considerar las implicaciones legales y financieras. Una persona declarada frágil o incapacitada por una enfermedad crónica se convierte en un pupilo legal cuya herencia y bienes son gestionados por un tutor o curador. Esta figura, invariablemente, es la abuela del magnate, quien, bajo el pretexto de proteger el patrimonio familiar y el bienestar de su nieta, ejerce un control absoluto sobre ambos. Las cláusulas testamentarias que condicionan la herencia a la capacidad mental o física del beneficiario son comunes en grandes fortunas, y la enfermedad de la joven proporciona la justificación perfecta para mantenerla en un estado de dependencia perpetua, asegurando que la abuela retenga las riendas del poder económico y familiar, sin la amenaza de que la nieta pueda tomar las riendas de su propio destino o de la vasta herencia. Más allá de los muros de esa mansión, la resonancia de una farsa de tal magnitud se extiende, proyectando sombras sobre cimientos mucho más amplios que los de una sola familia. Nos obliga a considerar el impacto corrosivo que la manipulación de la salud, especialmente cuando está entrelazada con el poder económico, ejerce sobre la fibra misma de la sociedad. Para empezar, consideremos la profunda erosión de la confianza en instituciones fundamentales. ¿Qué sucede con la fe pública en el sistema médico cuando se revela que profesionales de la salud, con su juramento hipocrático, han sido cómplices pasivos o activos en la creación de una enfermedad ficticia? Se siembra una semilla de duda generalizada sobre la imparcialidad y la integridad de quienes deberían ser nuestros guardianes más confiables en momentos de vulnerabilidad. Por consiguiente, esto nos lleva a una reflexión crítica sobre la ética profesional en el vértice del privilegio. La instrumentalización de la pericia médica, la complicidad silenciosa de enfermeras y quizás incluso de asesores legales, no es solo un fallo individual, sino una grieta en la estructura moral de sus respectivas profesiones. El miedo a perder una posición lucrativa, la seducción de las recompensas financieras o la intimidación velada pueden comprometer la integridad de un individuo, transformando a los guardianes de la salud y la justicia en meros engranajes de una maquinaria de control. Esto demuestra cómo el brillo del dinero puede empañar los principios más inquebrantables. Más aún, es fundamental analizar la naturaleza insidiosa de este tipo de coacción.
que se desarrolla bajo un velo de opulencia y cuidado. A diferencia de formas de abuso que dejan marcas visibles, la manipulación psicológica a través de una enfermedad fabricada es una guerra silenciosa contra la percepción de la realidad de la víctima. ¿Cómo se recupera a alguien a quien se le ha enseñado sistemáticamente que su propio cuerpo y mente son traidores? Esta forma de control, al no manifestarse con violencia física obvia, a menudo pasa desapercibida para el ojo inexperto, desafiando nuestra comprensión convencional de lo que constituye el maltrato y evidenciando que las prisiones más efectivas son aquellas construidas en la mente. Contrariamente a lo que podría esperarse, la riqueza, que debería ser un catalizador de oportunidades y bienestar, en este contexto se convierte en el motor de una esclavitud sofisticada. La ironía de que una vasta fortuna pueda ser el origen de una miseria tan profunda nos confronta con la paradoja de la opulencia. La sociedad a menudo idealiza a las familias acaudaladas, asumiendo que el lujo equivale a felicidad y libertad, lo que crea un punto ciego para la detección de abusos que se esconden tras fachadas impecables. Esta idealización nos impide ver que, en ocasiones, la abundancia material puede ser el caldo de cultivo para las formas más perversas de tiranía familiar. De manera similar, no podemos ignorar el impacto psicológico a largo plazo que esta experiencia deja en la víctima, incluso después de una posible liberación. La reconstrucción de la identidad y la confianza en su propia percepción de la realidad es un camino arduo. Imaginen el desafío de desaprender años de condicionamiento, de discernir entre recuerdos genuinos y aquellos implantados por la manipulación. Este trauma va más allá de la privación de la libertad física. Es una herida profunda en el ser, que requiere un esfuerzo monumental para sanar y para volver a confiar en el mundo y en sí misma. Finalmente, esta situación resalta la importancia crucial de la perspectiva externa, de la mirada no contaminada por las dinámicas internas de poder. La figura de Clara, la limpiadora, encarna el valor de un observador sin prejuicios, capaz de ver más allá de la puesta en escena y de percibir las inconsistencias que los iniciados prefieren ignorar. Nos invita a cuestionar las apariencias, a no dejarnos deslumbrar por el brillo superficial y a buscar la verdad detrás de las narrativas cuidadosamente construidas. La valentía de una persona para desafiar un sistema de poder establecido, basándose en la observación aguda y la indignación moral, subraya que la justicia a menudo encuentra sus aliados más inesperados en los márgenes de la sociedad. Ahora bien, una de las mayores complejidades en situaciones como la que nos ocupa es la abrumadora dificultad de discernir entre una enfermedad genuina y una farsa meticulosamente orquestada, especialmente cuando los síntomas pueden ser vagos, psicosomáticos o hábilmente imitados. Contrario a la creencia popular de que una mentira de tal magnitud sería fácilmente detectable, la realidad es mucho más turbia. Los manipuladores expertos a menudo eligen dolencias con presentaciones clínicas difusas, aquellas que carecen de marcadores biológicos inequívocos o que pueden ser exacerbadas por el estrés y el aislamiento, creando un círculo vicioso donde la víctima, genuinamente debilitada por el entorno, valida sin querer la narrativa de su propia enfermedad. ¿Cómo entonces se puede desentrañar una telaraña tan intrincada donde la verdad se confunde con la sugestión y la vulnerabilidad inducida? Un desafío considerable radica en la posición de los profesionales médicos. No es que la mayoría sea inherentemente corrupta, más bien operan en un ecosistema donde la información es fragmentada y la presión del cliente es inmensa. Imaginen a un médico de renombre, acostumbrado a tratar a figuras de alto perfil, que recibe un informe de un colega igualmente respetado. Se le presenta una paciente con un historial clínico detallado,
aunque quizás ambiguo. Su tarea se centra en gestionar los síntomas reportados y mantener la comodidad, no en investigar una conspiración familiar. La posibilidad de un trastorno facticio impuesto por un tercero, una versión más extrema del síndrome de Munchausen por poder, es una consideración diagnóstica rara y sumamente delicada, que pocos se atreven a plantear sin pruebas irrefutables, arriesgando su reputación y la relación con un cliente influyente. Es una línea ética muy fina, donde la sospecha puede ser fácilmente desestimada como una falta de profesionalismo o una ofensa personal. Por otra parte, la controversia se intensifica al considerar la psique de la víctima. Lejos de ser siempre consciente de la manipulación, una persona sometida a años de gaslighting médico y aislamiento puede llegar a internalizar la identidad de enfermo que le ha sido impuesta. Piensen en un espejo que solo refleja una imagen distorsionada. Con el tiempo, esa imagen se vuelve la única realidad para quien se mira. La constante administración de placebos con efectos secundarios sugestivos, la restricción de actividades bajo el pretexto de su salud frágil y la ausencia de voces disidentes erosionan la capacidad de la víctima para confiar en sus propias sensaciones corporales o en su juicio. La idea de que su enfermedad es una farsa podría ser tan aterradora y ajena a su realidad construida que la rechazan instintivamente, viéndola como una negación de su sufrimiento real. Además de lo anterior, la batalla por exponer la verdad está plagada de obstáculos prácticos y personales. Para alguien como Clara, la limpiadora, la tarea es monumental. Su palabra, la de una empleada, se enfrentaría al prestigio y la autoridad de la abuela del magnate, respaldada por un ejército de profesionales. La recopilación de pruebas discretas en un entorno tan controlado es una empresa de alto riesgo, donde un paso en falso podría significar no solo la pérdida de su empleo, sino también represalias más severas. No se trata solo de encontrar una botella vacía o un paso firme ocasional. Se requiere una cadena de evidencia irrefutable, testimonios coordinados y la valentía de desafiar un sistema de poder y silencio que se ha cimentado durante años. Es una lucha que trasciende la mera justicia personal, convirtiéndose en una confrontación contra la impunidad que a menudo acompaña a la riqueza y la influencia. En suma, desmantelar una jaula dorada construida sobre la enfermedad y el engaño no es una tarea sencilla ni exenta de controversias. Requiere una aguda percepción para ver más allá de la superficie, una profunda comprensión de la psicología humana y una valentía excepcional para enfrentarse a las estructuras de poder. La verdad en estos contextos no solo debe ser descubierta, sino también probada y defendida con una determinación inquebrantable frente a la incredulidad, la negación y la intimidación. Al final de este intrincado recorrido, la historia de una jaula dorada y una enfermedad fabricada nos deja con una reflexión que trasciende los confines de cualquier mansión o fortuna. Nos interpela directamente sobre la naturaleza de la realidad que construimos y aceptamos, y la constante tensión entre lo que se nos presenta como verdad y lo que nuestro instinto nos susurra. La esencia de esta narrativa no reside únicamente en la manipulación de una vida, sino en el eco universal de la lucha por la autenticidad frente a las realidades impuestas. Consideren por un momento la fragilidad de nuestra percepción, cómo puede ser moldeada por el entorno, por las voces autorizadas y por el peso de las expectativas sociales. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos aceptado una narrativa simplemente porque era la más cómoda, la más esperada o la que venía respaldada por la autoridad? Esta profunda meditación nos lleva a reconocer la sutil pero inmensa fuerza que reside en la conciencia individual.
La chispa vital que Clara, la limpiadora, percibió en los ojos de la joven, o el paso firme que contradecía su supuesta debilidad, no eran meras observaciones accidentales. Eran manifestaciones de una capacidad humana fundamental, la de ver más allá de la superficie, de percibir las disonancias en el coro de la conformidad. Es un recordatorio poderoso de que incluso en los escenarios más controlados y opresivos, la verdad tiene una forma de manifestarse, a menudo en los detalles más pequeños e insospechados. Nos invita a cultivar esa agudeza, a confiar en esa intuición que nos alerta cuando algo no encaja, incluso cuando el resto del mundo parece aceptar la fachada sin cuestionar. Además, la figura de Clara encarna una lección moral ineludible, la de la empatía como catalizador de la justicia. Su indignación no era una reacción intelectual abstracta, sino una respuesta visceral al sufrimiento ajeno, una conexión profunda con la injusticia que se desplegaba ante sus ojos. Este sentimiento, transformado en acción, subraya que la verdadera liberación no se logra solo con el descubrimiento de la verdad, sino con la valentía de actuar en consecuencia. ¿Qué valor tiene el conocimiento si no nos impulsa a desmantelar lo erróneo, a defender al vulnerable y a restaurar la dignidad? La historia nos enseña que el cambio, a menudo, no proviene de los centros de poder, sino de aquellos que desde los márgenes se atreven a desafiar el statu quo por un imperativo ético. Por consiguiente, la liberación de la nieta, más allá de su aspecto legal y físico, representa un viaje de emancipación psicológica. Recuperar la percepción de uno mismo, reconstruir la confianza en las propias sensaciones y en la propia agencia, es una odisea que requiere resiliencia. Es un testimonio de la inquebrantable capacidad humana para sanar y para reclamar una identidad que fue secuestrada. Nos recuerda que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la plena posesión de la propia mente y espíritu, una autonomía que nadie puede arrebatar si se cultiva con determinación. Finalmente, esta historia nos deja con una pregunta persistente y fundamental. ¿Estamos dispuestos, como individuos y como sociedad, a mirar más allá del brillo superficial, a cuestionar las narrativas dominantes y a escuchar esa voz interna que nos guía hacia la autenticidad? El lujo puede ser una jaula dorada, pero la complacencia es una prisión invisible mucho más insidiosa. El verdadero valor no reside en la acumulación de riquezas, sino en la riqueza de la verdad, la empatía y la valentía para defender lo que es justo. Que esta reflexión nos inspire a mantener viva nuestra curiosidad, a afinar nuestra capacidad de discernimiento y a actuar con compasión, porque en el tejido de la vida cada hilo de verdad cuenta y cada acto de valentía teje un futuro más libre y genuino para todos. La intrincada urdimbre de una manipulación que se disfraza de cuidado y enfermedad presenta desafíos colosales que van mucho más allá de la mera detección de inconsistencias. Cuando la verdad se oculta tras una fachada de opulencia y benevolencia, el camino hacia su revelación se vuelve un laberinto de espejos donde cada reflejo distorsiona la realidad. Es un tipo de engaño que prospera en la ambigüedad, en la ausencia de heridas físicas evidentes y en la explotación de la confianza inherente en la relación de cuidado. ¿Cómo se confronta una mentira que ha sido tejida con la seda más fina del privilegio y el secretismo, una que se niega a dejar huellas tangibles más allá de la erosión invisible del espíritu humano? No obstante, las barreras más formidables se alzan en el ámbito legal y probatorio. Demostrar que una enfermedad es una farsa, especialmente cuando ha sido respaldada por un séquito de profesionales y un historial clínico cuidadosamente sesgado, es una tarea hercúlea. La carga de la prueba recae sobre quien acusa,
Y desmantelar un diagnóstico médico, por ambiguo que sea, exige una contrainvestigación forense exhaustiva. Se requiere no solo la opinión de expertos médicos independientes, sino también evaluaciones psicológicas forenses que puedan discernir entre una vulnerabilidad genuina y una inducida, así como la identificación de patrones de control coercitivo. Además, el concepto de capacidad legal del individuo afectado se convierte en un campo de batalla, donde la demostración de su competencia para tomar decisiones autónomas es fundamental para desmantelar la tutela impuesta, un proceso que a menudo se prolonga y se desgasta en litigios complejos y costosos. Aunado a esto, un obstáculo significativo reside en los arraigados mitos sociales y los sesgos cognitivos que rodean a las familias adineradas. Existe una tendencia cultural a idealizar la perfección en los círculos de la élite, asumiendo que la riqueza es sinónimo de estabilidad, virtud y un entorno familiar idílico. Esta percepción popular crea una especie de halo de inviolabilidad que dificulta que las autoridades o la opinión pública conciban que tales oscuras maquinaciones puedan gestarse entre sus miembros. La idea de que una familia con recursos ilimitados pudiera perpetrar un abuso tan perverso contra uno de los suyos choca con nuestras expectativas, generando una resistencia inicial a creer en las acusaciones, lo que otorga al perpetrador una ventaja considerable en el control de la narrativa. Por otro lado, la estrategia defensiva del manipulador es casi tan elaborada como la farsa misma. Ante cualquier atisbo de cuestionamiento, la respuesta inmediata suele ser una contraofensiva agresiva, desacreditando al acusador. Se invocan argumentos de envidia, inestabilidad mental o búsqueda de notoriedad por parte de quienes intentan exponer la verdad. El controlador se envuelve en el manto de la víctima, presentándose como el protector abnegado frente a ataques maliciosos, lo que confunde aún más a los observadores externos y desvía la atención de la manipulación subyacente. Esta táctica crea un ambiente de desconfianza generalizada donde la credibilidad de quien intenta revelar la verdad se ve constantemente socavada. Finalmente, la carga ética y personal para cualquier individuo que sospeche o intente intervenir es inmensa. Enfrentarse a una estructura de poder tan consolidada implica riesgos profesionales, económicos y, en ocasiones, incluso de seguridad personal. La decisión de actuar no es solo un acto de valentía, sino una profunda ponderación moral sobre las consecuencias de su silencio frente a las repercusiones de su voz. La controversia no cesa con la exposición. La sociedad se ve obligada a confrontar sus propios prejuicios y la dolorosa realidad de que las sombras más oscuras pueden acechar detrás de las fachadas más brillantes. La dificultad de lograr una reconciliación social con una traición de esta magnitud subraya la necesidad imperante de una vigilancia constante y un escepticismo saludable ante las apariencias más pulcras. Es innegable que la revelación de una saga tan intrincada, donde la enfermedad se convierte en un instrumento de control y el lujo en una prisión, deja una cicatriz profunda que va más allá de los individuos directamente implicados. Una vez que tales verdades emergen a la luz, la percepción colectiva de la realidad se altera de forma irreversible. Nos obliga a reevaluar la superficie de las cosas, a cuestionar la impecabilidad de las fachadas que a menudo admiramos sin dudar. ¿Cómo afecta nuestra propia confianza en el orden social cuando se demuestra que las estructuras más sólidas y respetadas pueden albergar los engaños más elaborados? La exposición de una farsa tan calculada no solo erosiona la fe en la honestidad de las élites, sino que también siembra una semilla de escepticismo saludable sobre las narrativas que se nos presentan como inquebrantables, instándonos a mirar con mayor perspicacia.
Además de lo anterior, es fundamental considerar la indomable resiliencia del espíritu humano, incluso bajo el asalto psicológico más prolongado. A pesar de los años de condicionamiento y la negación de su propia vitalidad, la chispa vital que Clara percibió en la nieta es un testimonio conmovedor de la búsqueda innata de la autonomía y la verdad. Esta capacidad de un individuo para, eventualmente, percibir la disonancia entre la realidad impuesta y su propia experiencia interna, es un recordatorio de que, incluso cuando se intenta apagar la luz interior, siempre queda un rescoldo que anhela la autoafirmación y la libertad de ser. La mente humana, en su esencia, tiende a resistir la falsedad, buscando la congruencia entre lo que se le dice y lo que siente, un motor silencioso hacia la liberación. En este contexto, surge la pregunta sobre el valor incalculable de la perspectiva del observador externo. Clara, la limpiadora, no solo representa un personaje, sino una metáfora poderosa de cómo aquellos que no están directamente inmersos en las dinámicas de poder, quienes carecen de un interés personal en mantener el statu quo, a menudo poseen la claridad para ver la verdad. Su falta de inversión emocional o material en el entramado familiar le otorgó una objetividad invaluable, una lente sin filtros que otros, cegados por la costumbre o el beneficio, no pudieron o no quisieron utilizar. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, fomentar esa visión periférica, esa capacidad de observar sin prejuicios, de escuchar los murmullos que contradicen los discursos oficiales? Por otra parte, la historia nos invita a reflexionar profundamente sobre la encrucijada moral que enfrentan quienes se percatan de una injusticia de tal magnitud. El costo del silencio, la complicidad pasiva, puede ser tan devastador para la conciencia individual y colectiva como el acto de la manipulación misma. Por otro lado, el precio de la intervención, la valentía de desafiar una estructura establecida que parece inexpugnable, es inmenso y conlleva riesgos personales significativos. Esta encrucijada nos obliga a confrontar nuestra propia brújula ética. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir para defender la verdad y la dignidad ajena, incluso cuando ello implica un sacrificio considerable? De este modo, la narrativa redefine lo que verdaderamente significa la riqueza y la libertad. Esta historia desafía la noción preconcebida de que la opulencia material es sinónimo de una vida plena o liberada. Más bien, sugiere que la verdadera riqueza reside en la autonomía, en la capacidad de forjar la propia narrativa y en la libertad de vivir una verdad sin imposturas. La mayor posesión no es una mansión que se convierte en prisión, sino la integridad del espíritu, la claridad de la mente y la capacidad de elegir el propio camino. La opulencia sin autenticidad es, en última instancia, la más empobrecedora de las existencias. Finalmente, y quizás lo más importante, esta narrativa nos lega un potente recordatorio de la necesidad de una curiosidad inquebrantable y un escepticismo saludable en nuestro día a día. Nos invita a no dar nada por sentado, a investigar más allá de las apariencias y a cultivar una mente crítica. La educación continua no es solo la adquisición de hechos, sino el desarrollo de la capacidad de discernir, de cuestionar y de comprender las complejidades ocultas del comportamiento humano. Así, cada historia, cada revelación, se convierte en una oportunidad para enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, impulsándonos a buscar siempre la verdad, por incómoda que pueda ser, y a valorar la libertad como el más preciado de todos los lujos. Al adentrarnos en la compleja urdimbre que hemos desentrañado, se hace evidente cómo la confluencia de la opulencia y el control puede erigir escenarios donde la realidad misma se convierte en una construcción maleable.
Hemos navegado por las profundidades de una dinámica donde la apariencia de bienestar y solicitud paternalista oculta una prisión invisible, forjada no con barrotes de acero, sino con la sutil pero implacable manipulación de la percepción. Este periplo nos ha revelado la inquietante facilidad con la que la verdad puede ser eclipsada por una narrativa cuidadosamente orquestada, especialmente cuando los hilos del poder y la riqueza se entrelazan para tejer un velo de engaño sobre la vida de un individuo. Reflejando sobre este viaje de descubrimiento, nos encontramos ante un tapiz donde cada hebra, la historia de la dominación, la instrumentalización de la experticia, la fragilidad de la mente bajo coerción y la erosión de la confianza, se anuda para formar una imagen de asombrosa complejidad. Es como si el lujo, en lugar de ser un faro de libertad, se transformara en un laberinto de espejos, donde la víctima se ve reflejada en una imagen distorsionada de sí misma, condicionada a aceptar una identidad que le ha sido impuesta. La paradoja inherente a que aquello que debería ofrecer seguridad y vastas posibilidades se convierta en el catalizador de la más sofisticada de las esclavitudes, nos invita a una profunda introspección sobre el verdadero valor de la autonomía y la integridad. La convergencia de estos fenómenos nos revela no solo la sofisticación del engaño, sino también la vulnerabilidad de las estructuras que deberían protegernos. Cuando el silencio se compra y la verdad se disfraza bajo el manto de la autoridad profesional, las grietas en los cimientos de la ética se hacen palpables. Es una llamada de atención sobre la necesidad de una vigilancia constante, no solo por parte de aquellos directamente afectados, sino de la sociedad en su conjunto, para discernir las corrientes subterráneas que pueden arrastrar la dignidad humana hacia la oscuridad. El papel de la observación desinteresada, de esa mirada que no está empañada por el beneficio o el temor, emerge como un contrapeso esencial a la maquinaria del control. Así, los hilos que hemos desentrañado se anudan en una trama que nos desafía a cuestionar las apariencias, a buscar la disonancia en el coro de la conformidad. La narrativa de la enfermedad como una cadena, tejida con la astucia de quien busca mantener un dominio absoluto, nos obliga a confrontar la perturbadora realidad de que la mente puede ser tan prisionera como el cuerpo, y que la liberación no es un mero acto físico, sino un despertar de la conciencia. Es en este punto de inflexión donde la oscuridad de la manipulación se encuentra con la tenacidad de la verdad, que se perfila el verdadero significado de la lucha por la recuperación de la identidad y la agencia. Nos encontramos, pues, en la encrucijada de estas revelaciones, donde la luz de la verdad comienza a disipar las sombras que una vez cubrieron la mansión. La batalla no es solo por la justicia individual, sino por la reafirmación de principios que son fundamentales para cualquier sociedad que se precie de ser libre. La valentía de un solo individuo para desafiar un sistema de poder establecido, impulsada por una mezcla de indignación y compasión, nos recuerda que la fuerza más potente contra la opresión reside en la inquebrantable voluntad de exponer lo oculto. Este es el umbral que nos prepara para comprender las implicaciones últimas de lo que significa desmantelar una prisión tan sutilmente construida. La travesía por esta intrincada trama nos ha sumergido en las profundidades de una verdad inquietante, que el brillo más deslumbrante puede paradójicamente ocultar las sombras más densas, y que el lujo, lejos de ser sinónimo de libertad, a veces se erige como la más sofisticada de las prisiones. Hemos sido testigos de cómo la enfermedad, lejos de ser una aflicción desafortunada, puede ser orquestada con una astucia diabólica, transformándose en una cadena invisible,
pero inquebrantable, para asegurar el dominio sobre una vida y una herencia. La historia de la nieta, postrada no por una dolencia real, sino por una farsa meticulosamente tejida, nos confronta con la perturbadora facilidad con la que la realidad puede ser manipulada cuando el poder y la ambición se desbordan sin límites éticos. Esta exploración nos ha revelado que la manipulación más insidiosa no se ejerce con la fuerza bruta, sino con la sutil distorsión de la percepción. Es una guerra librada en la mente de la víctima, donde cada detalle del entorno, cada palabra pronunciada por los cuidadores, se convierte en un ladrillo más en la construcción de una realidad falsa. La internalización de la propia fragilidad, la creencia en una enfermedad inexistente, es quizás el aspecto más cruel de esta coerción, pues despoja al individuo no solo de su libertad física, sino de su propia identidad y de la confianza en sus sentidos. Nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia percepción y la imperante necesidad de una vigilancia constante ante las narrativas impuestas, por más convincentes que parezcan. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, emerge una luz poderosa, la de la observación desinteresada y la empatía inquebrantable. La figura de Clara, la humilde limpiadora, se alza como el faro moral de esta narrativa. Su capacidad para percibir la chispa vital en los ojos de la joven, el paso firme que contradecía la supuesta debilidad o las inconsistencias en el manejo de los medicamentos, no es un mero accidente, sino un testimonio de la inmensa fuerza que reside en la mirada no contaminada por el interés o el temor. Nos recuerda que la verdad a menudo se revela en los márgenes, a través de aquellos que tienen la valentía de ver más allá de las fachadas y de escuchar los susurros de la injusticia que otros prefieren ignorar. La decisión de Clara de recopilar pruebas y de enfrentarse a esta siniestra manipulación es un acto de coraje que trasciende su posición social. Es una afirmación de la dignidad humana y un grito en defensa de la autonomía. Su lucha simboliza la batalla universal contra la opresión, contra aquellos que confunden el poder con el derecho a controlar la existencia ajena. La revelación de una farsa de esta magnitud no solo busca liberar a una persona de su prisión invisible, sino que también sacude los cimientos de la confianza en las instituciones y en la ética de los profesionales que, consciente o inconscientemente, se convierten en engranajes de un sistema de control. Nos invita a una profunda introspección sobre el costo del silencio y el valor incalculable de la voz que se alza contra la injusticia. Al concluir este análisis, la lección más perdurable no es solo la exposición de una trama oscura, sino la reafirmación de que la verdadera libertad y la genuina riqueza residen en la autenticidad del ser. La mansión puede resplandecer, la fortuna puede ser vasta, pero si la vida que se vive dentro de ella es una farsa, el lujo se convierte en la más vacía de las posesiones. La historia de la nieta y Clara es un eco persistente que nos invita a cultivar una curiosidad inquebrantable, a afinar nuestra capacidad de discernimiento y a confiar en esa intuición que nos alerta cuando la realidad que se nos presenta no coincide con la verdad que palpita en nuestro interior. La práctica verdadera comienza ahora, en cada uno de nosotros, al atrevernos a mirar más allá del brillo superficial, a cuestionar lo establecido y a encontrar la valentía para defender la verdad, porque solo en su luz podemos forjar un camino hacia una libertad plena y sin cadenas, sean estas de oro o de engaño. Que este relato nos inspire a ser faros de verdad en un mundo que a menudo se contenta con las apariencias.